Bienvenidos correlones, estamos en el circuito deportivo de Nürburgring, en la serie de producción cíclica. Y voy a competir con un GT exótico clásico. Se trata del Porsche 959 de 1987. Este coche es fenomenal y con esta configuración que les estoy compartiendo en este video, estoy seguro que van a conseguir muy buenos resultados en las carreras. Este coche es uno de mis favoritos de la marca. De hecho, está en la portada de uno de mis libros que siempre me acompaña y lo tengo en exhibición en mi setup para inspirarme. Esta es una belleza, un adelanto tecnológico a su época que la verdad fue un coche siempre cotizado y difícil de conseguir. Y costoso además. Esta belleza tiene suspensión adaptativa y para lograr que sea competitivo he reemplazado su motor de serie. Le quité el F6 Twin Turbo de 2.8 litros y le instalé un bloque grande V8 de 4.5 litros aspirado que le da buena aceleración y lo hace más ligero para el ataque de las curvas. Al quitar el turbo, el peso del turbo, el coche es más fácil de conducir. Así que mira como muy pronto estamos allí metidos en la pelea entre los 5 primeros coches de la parrilla. Ahí se va fuera un McLaren F1 que por cierto estamos compartiendo la pista con ese bólido. Hay varios en carrera, pero el favorito en ese tipo de contienda es el 959 sin duda porque es un coche más fácil de conducir, es muy confiable. Otra cosa que no les he dicho es que estoy usando el tren de transmisión de fábrica. Eso quiere decir que es un coche tracción en las 4 ruedas. Eso hace que el coche sea mucho más sencillo de entender en el ataque de las curvas y esa es allí donde está la clave de la confianza. Así que vamos a ver qué pasa cuando estamos por terminar la primera vuelta de las 5. Esto es una carrera corta de 10 minutos. Esto se pasa volando y lo que tengo que hacer es mantenerme enfocado en la trazada, evitar que las gomas o las ruedas se bloqueen en cada frenada. Tengo que tratar de sostener el ritmo, el momentum y superar los tiempos de mis rivales. El que va aquí adelante, vemos a un 959 peleándose con un Ferrari F40. Más adelante vemos a otro McLaren que se trompió, se va larguísimo y se despide de esta pelea por el podio y nosotros ahí acechando al Ferrari amarillo. Es un coche, el F40 es más pesado que nuestro 959 y también nuestro Porsche es más compacto y es más fácil meterlo en los huecos, en los espacios cuando se abre la ventana. Y seguimos avanzando ya metidos en la segunda plaza rápidamente, descontándole tiempo al líder que también va conduciendo otro 959 pero con una configuración distinta. Así que vamos a ver cuál de los dos ha hecho la mejor modificación mecánica, cuál de los dos tiene el mejor desempeño para conquistar el circuito. Más sin embargo no me puedo confiar porque los coches que vienen detrás se están recuperando y tienen buen desplazamiento. En los sectores de velocidad es donde a mí se me puede complicar un poco la carrera, pero en el ataque de las curvas es donde tengo la mayor ventaja. Aquí vemos al compañero levantando arena a diestra y siniestra, cada vez más está explorando los límites fuera de la pista y eso le está complicando la carrera sin duda. Ya les he dicho a ustedes en contados videos que lo fundamental siempre es tratar de mantener los 4 neumáticos dentro de la pista. Y si vas a buscar espacio adicional, tienes que estar seguro de lo que estás haciendo porque puedes arriesgarte a perder el control o a que el coche se derrape con la arena. Así que entramos en la chicana. Le voy descontando cada vez más tiempo al compañero que está teniendo problemas en el ataque de las curvas y allí cada vez que tiene que disminuir el coche se le tambalea. Aquí casi me salgo. Lo pude recuperar a tiempo y me salvo también de cualquier penalización que me pueda sumar tiempo en contra. Regresamos a la recta de las emociones, señores, esto está pasando rápido. Piso a fondo el acelerador, sin duda tengo más velocidad, más desplazamiento que el líder, que poco a poco le estamos descontando tiempo valioso y él se está dando cuenta. Me está vigilando ante el retrovisor y lo voy a poner nervioso. En cualquier momento me voy a meter en el rebufo para aprovechar ese plus de velocidad y encontrar el sector para poder adelantarle, o al menos esa es mi esperanza. Aún así no puedo ser tan confiado
porque el compañero maneja muy bien y de momento ha logrado sostener el ritmo durante estas 3 vueltas consecutivas. Ya lo que queda es muy poco, son 2 vueltas y fracción para terminar la carrera, y el compañero que viene detrás, BS Boss 302 GT, lo tenemos a 1 segundo 100, 1 segundo 200 milésimas y me está acechando. Viene penalizado con medio segundo también, que lo podemos aprovechar en caso de que logre adelantarnos. Y señores, miren cómo está perdiendo ritmo el 959 del compañero David WRC13. Es muy probable que esté demasiado pendiente del retrovisor y eso le está complicando la concentración, está perdiendo atención en la vía, en la trazada, y lo vamos a aprovechar sin duda. Y sigo descontando tiempo a mi vuelta anterior, lo que significa que sin duda estoy consiguiendo el objetivo de mejorar en cada vuelta, que es lo más importante. Vamos a ver qué sucede ahora cuando estamos llegando a la conclusión de la tercera vuelta. Vamos a desarrollar la penúltima y la cosa pinta muy bien, pero el compañero logra sostener el ritmo, se mantiene fijo a 1 segundo 100. De momento no le he logrado descontar gran cosa en este sector. El compañero aún tiene buen desplazamiento. Y otra cosa también que beneficia mucho la carrera y la pelea es que todos estamos usando el compuesto de carreras blando para conseguir el máximo grip. Eso es lo bueno de este tipo de carreras cortas, que puedes probar coches diversos con configuraciones extremas y los puedes probar con el compuesto blando porque soportan todo el desarrollo de la carrera. Me acuerdo que cuando iniciamos en Forza Motorsport, los neumáticos blandos no se lograban sostener por muchas vueltas. Si acaso con mucha dificultad lograban completar 3 vueltas, pero a partir de allí se desplomaban horrible y no se podían utilizar solamente para la clasificación. Ahora, con los últimos ajustes que hicieron en la gestión de la goma, ahora podemos usar el compuesto blando hasta 5 y 6 vueltas dependiendo del circuito. Mira nada más cómo le adelantamos por dentro en el ataque de la curva intermedia y aprovechamos allí el deslizamiento que ha tenido el compañero y se queda atrás con problemas y lo superamos por fin y obtenemos así el liderazgo de la carrera cuando queda muy poco para terminar. Pero el compañero ahora queda a merced de los Ferrari y del McLaren que vienen detrás acechándolo y me golpea, se arrima en un costado en la curva y se le complica y se derrapó. Tenemos que ver qué está sucediendo. Y aquí estamos viendo la cámara de David en el momento cuando me choca en un costado y se le complica la carrera. Le adelanta el McLaren y le adelanta el Ferrari F40 rojo. Queda relegado a la 4ª posición y ahora tiene que recuperar el terreno perdido. Vamos a ver si tiene chance y si tiene la voluntad de poder recuperarse a nivel psicológico luego de ese accidente y aprovechar el coche para poder regresar al podio. Y el Ferrari pierde el control, se va directo a la trampa de arena y le regala la 3ª plaza de forma muy sencilla, afortunadamente para David, que ahora tiene que estar en persecución del McLaren F1, que también está acechando mi estela más adelante. A ver qué pasa cuando estamos llegando a la conclusión de la penúltima vuelta y el McLaren tiene dificultades, se le tambalea el coche, se va por encima de la losa del piano. Allí se resbaló y casi pierde el control y nuevamente se sale, pone un neumático trasero detrás, afuera mejor dicho, de la pista. David trata de pegarse a su rebufo pero no le alcanza. No tiene suficiente potencia ni desplazamiento para superar al McLaren. El McLaren tiene muchos problemas en la frenada. David podría aprovecharlo para ponerle nervioso y acercarse más, pero aún no es suficiente presión. El McLaren sigue derrapando. David lo intenta por dentro, el McLaren le cierra el paso y le imposibilita poder avanzar sin duda, y ahora queda nuevamente David en problemas buscando mantener el grip. El McLaren se despega aprovechando la aceleración y David ahora está en problemas. Otra vez se le están acabando las oportunidades. Debería estar en esta curva más profundo, debería estar encima del McLaren, pero claramente el Porsche del compañero se queda corto en potencia y aceleración como para seguir presionando al McLaren.
Y cuando estamos terminando la última vuelta, el último giro, la última chicana en Nürburgring, conseguimos sostener el ritmo y el dominio total del circuito, dejando atrás a los compañeros que se van a tener que conformar con la segunda y tercera posición. Qué hermosa carrera, qué buen desempeño tiene este bólido. Y espero de verdad que tú puedas aprovecharlo muy pronto, porque esta es una configuración ganadora para circuito deportivo, sin duda. Escalando 9 posiciones, nos llevamos la victoria con un desempeño impresionante. 2 minutos 1, 528 milésimas como mejor tiempo de vuelta. Estaba girando muy rápido. Te recuerdo que en la descripción del video consigues todos los detalles mecánicos y de tuneo para que lo puedas armar y lo puedas llevar pronto a las carreras. Espero que puedas disfrutarlo, porque sin duda este coche es muy divertido y siempre te va a sacar una sonrisa. Así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!